Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos mirando estos temas particulares que nos ofrece el libro del Deuteronomio. Estábamos reflexionando anteriormente sobre algunos de los verbos importantes y estas son lo que pide Dios verdaderamente a Israel. En síntesis viene a ser el compromiso, ¿verdad?, de Israel con el Señor. En primer lugar era hacer, poner en práctica. El segundo era oír, escuchar. El tercero era servir. Y el cuarto, hasta donde llegamos, entonces, era guardar, observar. Estos eran los temas muy importantes que nos proponía el libro del Deuteronomio como elementos particulares, temas particulares dentro del libro que tenemos que subrayar nosotros. Ahora vamos a mirar el siguiente, lo que Israel debe hacer, lo que Israel debe comprometerse como pueblo ante Dios también. Recordar, no olvidar. Recordar, no olvidar. Qué interesante esta palabrita, ¿verdad? Estos dos conceptos que son opuestos y complementarios. Recordar en hebreo, Zahar, de ahí viene Zaharia, Yahvé que recuerda, ¿verdad? Zacarías, Zaharia. Y por otra parte, el olvidar. Y eso se dice Shakach, ¿verdad? Shakach, que quiere decir olvidar, Sheresarayeteoe. Nashemandu Abei Mashakaj. Son también muy importantes cuando los autores del Deuteronomio se refieren a los compromisos de Israel con su Dios. Compromisos que brotan, de cierta manera, de la alianza y deben ser satisfechos para permanecer en ella. Esto es elemental y esto es entonces fundamental. Entonces son dos cositas, se refieren al compromiso siempre de Israel para con el Señor, pero que brotan de la misma alianza, el hecho de ponerse entonces ante el Señor, de hacer una alianza con el Señor. Entonces uno ciertamente que tiene que recordar, uno no puede olvidar aquello que había puesto como un elemento fundamental para continuar en esta alianza, en esta relación con el Señor. En el primer discurso de Moisés hay una primera admonición a Israel, advirtiéndole que no debe olvidar la alianza que el Señor su Dios ha concluido con el pueblo.
Entonces ya desde ese primer discurso en el libro del Deuteronomio le dice a Niki Israel de Saraite, mira que ya de Yaras están para poner ejército. Entonces ánimo, fuerza, entusiasmo, eso tenemos que seguir haciendo, eso tenemos que seguir luchando por este elemento que Dios te ha dado para que puedas ser feliz, para que puedas realizarte. El recordar entonces. Ahora, el contexto es un contexto también muy concreto. Prohibición de hacer cualquier escultura o representación sagrada que pueda hacer el pueblo ocasión de idolatría y por lo tanto de abandono del Señor. Lo primero entonces que le está pidiendo. Recordemos que lo que tenemos en la base aquí de esta reflexión deuteronómica, ¿verdad? Porque es esta escuela que nosotros le llamamos la escuela del Deuteronomio, lo que está mirando y lo que está insistiendo es justamente en el recordar que si nosotros fuimos al exilio, si nosotros hemos pasado por esta situación tan difícil en la que nos hemos encontrado, es porque hemos dejado de lado, nos hemos olvidado, no hemos recordado principalmente y no hemos centrado en lo fundamental que Dios nos pedía, ¿verdad? Y entonces, ciertamente, que cuando uno se olvida de lo que había estipulado con el Señor, después vienen los problemas, porque entonces cada uno después ya hace lo que quiere y como quiere. Entonces, por eso está hablando el abandono del Señor, el abandono totalmente de nuestro Dios. Guárdense, pues, de olvidar la alianza que el Señor su Dios ha concluido con ustedes. Primera advertencia entonces y la admonición de parte del autor sagrado. Guárdense entonces de olvidar la alianza que el Señor su Dios ha concluido con ustedes. Es decir, esto se pone en boca de Moisés, ciertamente el autor sagrado que conoce la situación en la que está viviendo y parece que hay un abandono, hay un olvido, hay un dejar de lado de los preceptos y las estipulaciones de la alianza, de fabricarse alguna escultura o representación de todo lo que el Señor tu Dios te ha prohibido, de todo aquello que es un Dios extranjero. Recordemos que aquí cuando se refiere a las esculturas principalmente se estaban refiriendo a aquellas esculturas de los dioses paganos, los dioses circunvecinos. Recordemos que aquí cuando se habla entonces de la idolatría, se está hablando y se está centrando en otros dioses. No confundamos, como hacen los protestantes, que confunden totalmente, ¿verdad? Cuando dicen, no hacer escultura, ellos se quedan en eso nomás, no hacer escultura, no hacer imagen, ellos se quedan con eso. Pero no siguen y no entienden que verdaderamente cuando el libro del Deuteronomio en estos temas principales y particulares se insiste mucho en la cuestión de la idolatría, se está diciendo no tengas otros dioses, no te vayas detrás de otros dioses, no hagas ninguna imagen de dioses extranjeros. Entonces, si uno tiene un poquitito de cerebro, se va a dar cuenta que en ningún momento nosotros dijimos que hacemos imágenes de dioses. Yo por lo menos, si le tengo a San Juan Bosco en una imagen, en una fotografía, en un yeso, a San Juan Bosco, en una escultura, ese es un arte, ¿verdad? Que yo miro, pero esto me hace recordar a una persona igual que yo. Hasta con Don Bosco somos del mismo signo también, leoninos también con Don Bosco. Entonces, fíjense, yo le miro a Don Bosco y digo, a la cuenta, este tipo se mató aquí trabajando por los chicos de la calle, por los chicos abandonados, por los jóvenes que necesitaban educación, por los jóvenes que necesitaban alguien como papá que les acompañara, que les sacara de esa situación de pecado, de esa situación entonces de ignorancia, de esa situación entonces de pobreza. Yo no le miro allá a Don Bosco, aquí está mi Dios. Yo entonces no le estoy mirando como si fuese un Dios. Yo le estoy mirando como un hombre de carne y hueso, igualito que yo, igualito que vos, igualito que nosotros, ¿verdad? Pero cuando tengo entonces ese recuerdo, esa imagen, esa foto, ese tan hermoso recuerdo de esa persona, me hace pensar y me motiva verdaderamente para recordar lo que este tipo hizo, ¿verdad? A favor de la gente, de los chicos, de los jóvenes, de las familias. Entonces,
no nos olvidemos en este sentido. Él aquí está insistiendo y está recordando, ¿verdad? De fabricarte escultura o representación de todo lo que el Señor tu Dios te ha prohibido, porque el Señor tu Dios es un fuego devorador, un Dios celoso. Es celoso que nos vayamos detrás de otros dioses. Otros dioses. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos en el segmento de Ñande Yarañe, entrevista, digámosle así. Hoy estamos con una doctora, ella misma se va a presentar. Estamos sobre todo mirando un poco lo que hacen los laicos y sobre todo los profesionales a través de esta linda profesión que cada uno tiene y que entrega también al Señor, al servicio de la comunidad, al servicio de la iglesia. Muy bien, ¿cómo está, doctora? Muy bien, bienvenida. Muchísimas gracias por recibirme y en este día tan especial. Mi nombre es Nora Argentina Sayas. Yo soy argentina, nací en la provincia de Formosa y bueno, tuve la oportunidad por varias historias que a mí me gusta contar de la acción del Espíritu Santo en mi vida, porque puedo decir que hice el catecismo cuando tenía 13 añitos, luego la Biblia bien guardadita para que no le agarre el polvo, ahí donde hay que pedir permiso a las cucarachas. ¿En serio? Ahí estaba mi Biblia guardadita. Bueno, ¿qué hizo Dios en mi vida? Me dio la oportunidad de ser abanderada en la primaria, abanderada en la secundaria, cuadro de honor, gané más de 10 medallas de oro cuando me recibí. Entré a través de la Embajada Argentina, pero sobre todo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay. Por eso es un país al que le debo tanto. Me dieron el primer puesto y pude entrar en la carrera de medicina. Ah, viniste a estudiar al Paraguay. Vine a estudiar al Paraguay, ya. Sí, y en el año 1997 cuando empecé. Eso se hacía todavía ahí en Sajonia. Así mismo se hacía en Sajonia. Ahí, Varadero, todo eso, sí. Así mismo, yo había iniciado en la provincia de Corrientes el primer año. Cuando vine al Paraguay me encontré con la sorpresa de que aceptaron lo que yo había cursado allá, pasé directo al segundo curso y bueno, después me recibí como pediatra. Pediatra. Yo tenía un poquito de miedo, decía, no, yo voy a ser cirujana porque no requiere tanto compromiso. En mi ignorancia pensaba así. Después me encontré en la mesa frente a los profesores llorando, porque había lugar solamente para 10 médicos. Yo estaba en el puesto 14. Así que los profesores se reunieron y abrieron ese año 4 lugares más. Ah, ¿en serio? Justo entraste. Para que pueda entrar yo, porque estaba en el número 14. ¿Cómo hacemos con esta que está llorando? Y prometía, yo no voy a pedir dinero, no voy a pedir sueldo. Entonces, o sea, vos pediste para ser cirujana. Pedí para ser pediatra. Pediatría. Y eso es lo que solo había 14. Así, 14. Pediatra no. Había lugar solo para 10. Entiendo, y entonces, para que yo pudiera entrar, entré yo en el puesto 14 y otros compañeros paraguayos entraron en los otros lugares ad honores. Claro. Entonces hice mi especialidad de pediatría, hice ad honores. Después había un lugar en el departamento de neonatología y yo decía, no, neonatología, eso es muy delicado, es mucho compromiso con los bebés. Claro. Bueno, tuve la oportunidad de ingresar en uno de los puestos. Doy gracias siempre a los profesores de la Universidad Nacional de Asunción que siempre estuvieron atentos a mis pedidos. Y yo sé que es obra del Espíritu Santo. Y es así que empecé a trabajar. ¿Cómo, Nora, surgió ese deseo de acercarte y de venir al Paraguay? Y después de quedarte también y prestar un poco el servicio aquí en nuestro país, ¿verdad? Así es. En primer lugar, en la oportunidad en que estaba estudiando en Argentina, mis padres se separaron, nos quedamos sin casa por un juicio en que mi papá con su hermana habíamos construido en un solo terreno. Entonces nos quedamos en la calle de un día para otro. Mis papás se separaron, emocionalmente me vine abajo. Hasta que surgió la oportunidad de venir a estudiar en Paraguay. Nuestro dinero estaba muy bien en esos años, estoy hablando del año 96, 97, valía mucho. Entonces, peso argentino, el peso argentino, casi $1 era un peso. Entonces, claro, yo me acuerdo que con 16.000 guaraníes tenía para comer todo el mes. Entonces, económicamente, eso a mí me ayudó muchísimo para poder estudiar. Siempre iba a la biblioteca de la universidad, me manejaba a pie o me manejaba en colectivo o en bicicleta. ¿Y dónde vivía? ¿Ahí cerca nomás de la universidad? Sí, cerquita de la Plaza Uruguaya. Entonces me quedaba cerquita. Claro, y es así, claro. Bueno, después ya nos mudamos a San Lorenzo, estuvimos haciendo allí los primeros médicos que nos mudamos a la ciudad universitaria. Entiendo. Y nos quedamos ahí como residentes de los niños de hemato-oncología.
Y ahí fue una prueba muy dura para nuestro corazón porque era estar reanimando prácticamente todos los días a 2 o 3 niñitos a los cuales el Señor les llamaba, ¿verdad? Con enfermedades terminales. Claro. Finalmente, bueno, tuve siempre una vida de pecadora, toda mi vida viviendo en la cultura de la muerte. ¿Cuál es de la cultura de la muerte? Todos los colores, del muy negro al más negro, al muy negro. Entonces, en una confesión en que el Espíritu Santo me ayudó, se abrió el Santísimo y pedí al Espíritu Santo que me abriera la boca para la confesión. Entonces mis santos sacerdotes que estuvieron en la confesión me dijeron: doctora Nora, esas cosas son pacto con Satanás. Sí. Y ahí te tocó eso. Me tocó el corazón porque como era totalmente ignorante en las Sagradas Escrituras, yo andaba con el tema de la masonería, andaba detrás de la nueva era, con Christum Pact. Tenía libros que usted ni se imagina la cantidad de libros. Sí. ¿Y cómo eso juntaba con la medicina, todas esas cosas? Sí, porque cuando uno cae emocionalmente busca cualquier cosa, busca el poder de la mente, busca superarse, busca estar bien en la vida, quiere uno prosperar y entonces es tentado por las pasiones del mundo y es arrastrado por cualquier viento de doctrina. Claro. Entonces hacía eso del poder de la mente. Y cuando eso ya eras doctora, ya estaba como médica. Era doctora, sí, estoy hablando... ¿Y como estudiante cómo estaba? O sea, como estudiante me iba bien porque el Señor me tranquila todavía. El Señor me bendijo con una pienso yo, es un don de la enseñanza. Es así que yo enseño desde los 14 añitos. ¿En serio? Venían mis compañeros a estudiar en mi casa, ellos pueden dar testimonio y ellos me pagaban por voluntad propia. Con eso yo compraba con eso para mis vestiditos, para mis zapatitos. Cuando vine al Paraguay, ya desde el año 96, empecé a enseñar en prácticamente todas las universidades. Los alumnos pedían por mi persona. Enseñé en todas las universidades. Universidad Nacional de Asunción, Universidad Privada de Villarrica, Universidad de Encarnación. Siempre ¿Y qué enseñabas, doctora? ¿Cuál era tu...? Comencé con fisiología, anatomía, histología. Luego estaba también la parte de farmacología, biofísica, en la Universidad de Medicina, en todas, Universidad de Odontología, de Enfermería y de, ¿cómo se dice? Fisioterapia. Entonces el Señor me llevó por todas las universidades públicas y privadas a enseñar eso. Y bueno, y ahora me pide enseñar la verdad. Qué bien. Bueno, entonces así estamos conversando con la doctora Nora que nos visita, ¿verdad? Esta serie siempre nosotros hacemos así cada día un bloque en que vamos compartiendo con algunas personas que después también todas esas cualidades, riquezas que el Señor les ha dado ponen al servicio de los demás. En este caso a través de la medicina y sobre todo con una visión bien cristiana y con una visión de ayuda al prójimo. Muchas gracias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología.
Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, seguimos con Yandeyara en el Antiguo Testamento. Estamos reflexionando los temas particulares, en este caso el recordar y no olvidar, que son dos palabras opuestas, pero que nos hacen entender con respecto al adherirnos totalmente. Lo primero es no olvidar esa alianza que Dios ha pactado con el hombre, porque en la medida en que nosotros lo tengamos a flor de piel, en la punta de la lengua, como se dice, ciertamente que nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir haciendo, vamos a seguir esforzándonos en este camino. Ahora, en relación con la observancia de los mandamientos y para motivar al pueblo en este sentido, aparece el mandato de recordar lo que el Señor ha hecho en favor del pueblo. Ahí está. Entonces, no olvidar la alianza. No olvidar cuáles son los motivos por los cuales nosotros fuimos al exilio, es decir, por los cuales nosotros fuimos perdiendo nuestra propia identidad. Porque el autor sagrado se da cuenta que si cada uno tiene su propio Dios, va detrás de su propio Dios, lo único que estamos haciendo es dividiendo a la comunidad. El libro del Deuteronomio, por eso es que es muy exigente, ¿verdad? El libro de Deuteronomio no es apto para personas entonces que quieran dividirse. Es decir, el libro del Deuteronomio no es apto para los protestantes, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente te echa en cara todo lo que es dividir a la comunidad, todo lo que es ir contra los mismos principios, ¿verdad? Que se mira desde la comunidad. Entonces, cuando yo me hago cuatijaño, cuando yo me estoy haciendo una escisión de la comunidad, entonces eso es lo que el Deuteronomio está atacando. El elemento teologal, la teología profunda del libro del Deuteronomio, después de ese exilio tan grande que ellos sufrieron, yendo a Babilonia, exiliados, entonces es la reflexión a la que llegan como conclusión diciendo: todo aquello que nos divide es lo que después nos lleva a la tierra extranjera. Todo lo que nos divide después nos lleva al exilio. Todo lo que nos divide, ¿verdad? O sea, aquello que nos está uniendo y nos está formando la comunidad, eso es lo que nos divide, ¿verdad? Entonces nos lleva a una pelea continua, a una escisión de la comunidad. Entonces, cuando el Deuteronomio insiste mucho en el aspecto tradicional, en la tradición, en la iglesia, en la comunidad, es justamente porque ellos descubren que si nosotros fuimos al exilio, si nosotros fuimos esclavos de Babilonia, es porque nosotros estuvimos divididos. Porque nosotros entonces fuimos realmente detrás de nuestros propios intereses, de aquello que siempre nos ha gustado y como nosotros lo quisimos hacer, ¿verdad? Es por eso que el Deuteronomio insiste mucho. No ir detrás de otros dioses que nos dividen. Israel tiene que ser entonces ese pueblo elegido, y es el pueblo elegido por Dios. Entonces por eso le dice: pongan en práctica todos los mandamientos que yo les prescribo, para que vivan, se multipliquen y lleguen a tomar posesión de la tierra que el Señor prometió bajo juramento a sus padres. Acuérdate de todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años en el desierto para humillarte, para probarte y para conocer lo que había en tu corazón, si ibas a guardar sus mandamientos o no. Qué lindo que es esto. Entonces, el Señor aquí, que como le está poniendo a prueba, le está insistiendo, está buscando, pero le está animando también, ¿verdad? No es que el Señor te desanima, sino que el Señor verdaderamente hace ese camino del espíritu de animación para con su pueblo, para que se dé cuenta, entonces diga: bueno, estos elementos tenemos que ponerlos en práctica, tenemos que luchar por conseguirlos.
Ahora, para animar a los israelitas a emprender con entusiasmo y confianza la conquista de la tierra, cuya posesión es elemento fundamental de la alianza, Moisés pide al pueblo que recuerde lo que Dios hizo en su favor cuando vivían como esclavos en Egipto. Aquí está entonces el elemento fundamental, ¿verdad? Para animar a los israelitas a emprender con entusiasmo y confianza la conquista de la tierra. Porque ellos están por ingresar, ¿verdad? Están por entrar. Este discurso de Moisés se está haciendo aún en la parte de Moab, antes de ingresar, entonces que reúne a esta nueva generación y le está diciendo cuáles son estas condiciones, cuya posesión es elemento fundamental de la alianza. La posesión de la tierra, elemento fundamental de la alianza. Porque deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré, que le dice el Señor, está en función de esta misión y de este objetivo principal. Yo te mostraré esa tierra, la que tú tienes que tomar en posesión. Moisés pide al pueblo que recuerde lo que Dios hizo en su favor cuando vivían como esclavos en Egipto. Por favor, le está diciendo aquí, ¿verdad? Tienes que recordar, tienes que poner ahí como elemento fundamental que Dios había hecho en favor tuyo cuando ustedes vivían como esclavos en Egipto. Si dices en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo voy a poder desalojarlas? No las temas, acuérdate bien de lo que el Señor tu Dios te ha hecho con el faraón y con todo Egipto. Las grandes pruebas que tus ojos han visto, las señales y prodigios, como la mano fuerte y el tenso brazo con que Dios nuestro Señor, entonces se produjo, ¿verdad? Se produjo estos elementos negativos, ¿verdad? Ahora, una vez que hayan entrado a poseer la tierra que el Señor les da, deben mantener vivo el recuerdo del amor que podemos de su Dios y de su propia flaqueza e infidelidad. Aquí entonces nos está haciendo cada vez más parte de este reino, parte de este movimiento. Entonces, una vez que hayan entrado a poseer la tierra, el Señor les da que deben mantener vivo el recuerdo del amor poderoso de su Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre algunas de las palabras importantes de estos temas particulares en que Israel se compromete con el Señor, así como Dios se había comprometido justamente con la tierra, ¿verdad? La tierra prometida, también Israel se va comprometiendo con varios elementos que tiene que responder al Señor. Recién decíamos que para animar a los israelitas a emprender con entusiasmo y confianza la conquista de la tierra, cuya posesión es elemento fundamental de la alianza, se dan cuenta, y este es el elemento, ¿verdad?, que Dios le ofrece y le dice. Moisés pide al pueblo que recuerde lo que Dios hizo en su favor cuando vivían como esclavos en Egipto. Y dice así el texto, estamos en el capítulo 7, del 17 al 19. Así dices en tu corazón, esas naciones son más numerosas que yo. ¿Cómo voy a poder desalojarlas? No las temas. Acuérdate bien de lo que el Señor tu Dios ha hecho con el faraón y con todo Egipto. Las grandes pruebas que tus ojos han visto, las señales y prodigios, la mano fuerte y el tenso brazo con que el Señor tu Dios te ha sacado. Lo mismo harán. Entonces, con respecto, ¿verdad?, a todos los otros pueblos a los que poseemos. ¿Se dan cuenta entonces, queridos amigos? Esto es lo que nos dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. Esta es entonces la fuerza
que empuja a este pueblo, ¿verdad?, a buscar y a cumplir, porque el Deuteronomio es muy exigente, ¿verdad? Quiere animarle, pero al mismo tiempo le va exigiendo a que pueda cumplir eso que el Señor le está pidiendo. Una vez que hayan entrado a poseer la tierra que el Señor les da, deben mantener vivo el recuerdo del amor poderoso de su Dios y de su propia flaqueza e infidelidad. Porque nosotros nos olvidamos muy fácilmente, y aquí te habla de la palabra recordar. Recordamos las maravillas que el Señor ha hecho. Recordamos las maravillas de las que Dios nos ha sacado de una situación, ¿verdad? Tal vez podemos decirle así, pecaminosa, de una situación dolorosa, de una situación difícil. Entonces nos quita el Señor, ¿verdad?, de esa realidad, y ahora nos pone en ese buen camino, y por lo tanto tenemos que darnos cuenta. Un objeto central, por lo tanto, es el recordar. Es, como hemos visto, el amor de predilección con que el Señor trató a Israel en la lamentable situación que vivieron en Egipto, liberándolos de aquella servidumbre, liberándolos entonces de todo aquello que los separa del Señor. Por eso, entonces, este objeto central que es recordar es como ese amor predilecto con que el Señor trató a Israel en la lamentable situación que ellos habían vivido allí en Egipto. Los liberó de aquella esclavitud. La necesidad de recordar aquella situación es bendecida también como motivo para la conducta de generosa misericordia que se manda al israelita tener para con las personas más necesitadas que viven a su alrededor. Al llegar el año de la remisión, el israelita debe ser generoso. Entonces está apuntando a la generosidad, a la apertura, ¿verdad?, del corazón. Cuando deja en libertad a un demonio hermano que se va a llevar ciertamente a su servicio durante 6 años. No lo podemos mandar con las manos vacías, recordando a Dios. Esto entonces es importante, queridos hermanos, porque entonces tiene que haber una lectura verdaderamente. ¿Qué es lo que Dios está queriendo? ¿Qué es lo que Dios? Por eso hay que recordar, no hay que olvidar. Porque si no, como nos decía aquí el texto, nosotros podemos comenzar a inventar. Entonces ya de inventa la y ahí nos vamos acostumbrando y pedimos las cosas que nosotros queremos para nosotros. Y sin embargo, la Biblia siempre está hablando para la comunidad, para los demás. Por lo tanto, recordando esa acción divina en favor suyo, harán participar del regocijo de sus fieles, celebradas o en la presencia del Señor, así como se presenta. También como siervos, siervas, igualmente se le considera al mismo forastero o al mismo huérfano o a la viuda como siervos y siervas. Y esto podemos decir que en el libro de Deuteronomio ya comienza a ser una novedad, porque recuerden que dentro de esa cultura primitiva lo que existía aquí era la venganza, ojo por ojo, diente por diente, y eso viene mucho, mucho antes que la propia Biblia, ¿verdad? La Biblia después la va utilizando, reutilizando en la medida en que entiende que estos elementos inspirados por Dios responden a las controversias y necesidades del pueblo. Y por eso entonces nosotros tenemos así, ¿verdad?, esta frase. Sino también a sus siervos, siervas, al levita, al forastero, al huérfano, a la viuda. Por supuesto que no debe torcer el derecho del forastero ni del humano, ni tomará en prenda el vestido de la viuda, ni te acordarás de todo aquello donde vos estuviste, ¿verdad? En el sentido de que fuiste esclavo en el país de Egipto, que el Señor tu Dios te renunció, y ahora que nosotros nos encontramos, que el Señor nos está llamando, el Sahar,
¿verdad? El hecho de que nosotros entonces estamos entrando en esta línea, en esta onda, nosotros podemos entender el 24:18 del Deuteronomio. Te acordarás de que fuiste esclavo en el país de Egipto. Digo esclavo hoy, y que el Señor tu Dios te rescató de ahí. Es decir, hay casi como un deseo, ¿verdad?, de ecumenismo, decimos nosotros hoy, ¿verdad?, en un diálogo profundo con el hombre, pero recordando todo lo que el Señor hizo por ti, ¿verdad? Por eso te mando a hacer esto, nos dice, ¿verdad? Y no hará rebusco al vendimiar, por ejemplo, su viña, o para que puedan aprovecharse de los que quede en los frutos el forastero, el huérfano, la viuda, etc. Volvemos enseguida con más en de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tu obra es maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos. Ven
haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Limpia mis heridas con tu gracia, quema con tu fuego hoy mi vida. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús.
Queridos amigos, seguimos con Yandeyaran Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, algunos de los temas muy importantes, ¿verdad?, que se vuelven a resaltar. Aquí acabamos de ver entonces este tema, ¿verdad?, de lo que es el recordar, no olvidar. Y se centra principalmente entonces en este deseo de que el pueblo de Dios recuerde esa alianza que Dios había hecho con su pueblo, que el Dios de Israel había hecho entonces con cada uno de los miembros de Israel. Esto también a mí me parece que sería interesante volver a mirar un poco, pero aplicándolo ya a nuestra propia realidad. Porque nosotros tenemos tantas lindas cosas, elementos fundamentales, un 100% de una revelación de Dios para con su pueblo, ¿verdad? Y sin embargo, muchas veces hacemos agua, decimos, en nuestra propia formación, en nuestra propia vida de fe, en nuestro caminar cristiano. ¿Pero por qué? Y porque justamente aquí está el secreto. Yanderezaray. No olvidar, te está diciendo. No olvidar. Y por otra parte, el hecho de recordar. Recordar significa todas esas hazañas, esa fuerza que Dios había hecho a través de nosotros y para nosotros. Guárdense de olvidar la alianza que el Señor su Dios ha concluido con ustedes. Apuntamos a este aspecto, ¿verdad? Eso que el Señor ha concluido con nosotros. De fabricarse alguna estatua o lo que sea, todo esto, olvidar, desterrar. No podemos recordarnos y afianzarnos en la idolatría, porque la fuerza que ellos han sufrido con el exilio fue algo que, como se dice, ¿verdad? Ahí recién ellos comienzan a reaccionar. En esa situación concreta, cuando pierden la tierra, dicen, ¿por qué hemos perdido toda la tierra? ¿Por qué nosotros nos encontramos de nuevo fuera de esa tierra prometida? Ya con Abraham, etcétera, etcétera. Después llega con Moisés, que llega, introduce al pueblo, ¿verdad? Y ahora de repente nos encontramos con que somos de nuevo prácticamente como servidores de otros pueblos. Y entonces ellos también con la fuerza, con la potencia que tienen, poco a poco comienzan a influenciar a través de sus religiones. Y esto es lo que el Deuteronomio prácticamente no tolera. Entonces cada momento insiste, como en este pasaje, ¿verdad? El no hacerte ninguna clase de ídolo, ¿verdad? En el sentido de adorar a otros dioses. Entonces es muy bueno, ¿verdad?, que vayamos recordando, que vayamos mirando un poco cómo entendemos el hecho de recordar y no olvidar las cosas negativas. Y una vez que hayan entrado a poseer la tierra que el Señor les dio, deben mantener vivo el recuerdo del amor poderoso de su Dios y de su propia flaqueza. Ahí tenemos que mantener entonces viva esta acción de Dios en el corazón y en la vida del hombre. Y una vez que hayan entrado a poseer la tierra, les da y deben mantener vivo el recuerdo del amor predilecto a esa comunidad. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Es muy interesante esto de recordar, no olvidar. Nosotros tenemos que tener a flor de piel, a flor de labio, en la punta de la lengua. Y a ella la gente ya tenemos pinimbana, ¿verdad? De conocer y saber que Dios nos ama, nos quiere y nos está regalando lo mejor, lo esencial, lo fundamental, ¿verdad? Para que nosotros demos ese paso también hacia los demás. Y por eso insiste el Deuteronomio. Estamos en el capítulo 8, 11, 18. Guárdate de olvidar tu Dios, descuidando los mandamientos, normas y preceptos que yo te prescribo hoy. Entonces, si uno ama a Dios, ciertamente que están las reglas, están las normas, pero eso uno puede superarlo y pasar por encima cuando verdaderamente ama y se acuerda del Señor y está allí presente, ¿verdad? Con la fuerza, ¿verdad?, del Señor. Y entonces, aquí una vez más nos está insistiendo, no sea que cuando comas y quedes harto, cuando construyas hermosas casas y vivas en ellas,
tu corazón se engríe y olvides al Señor. Tu corazón se engríe y olvides al Señor. Es decir, si está hoy se plata, si no tengo así venían de yarares, ¿verdad? Porque confiamos totalmente, ¿verdad?, en nuestro dinero. Confiamos totalmente, ¿verdad?, en que hoy tal vez estamos sanitos, ¿verdad? Pero no siempre eso es seguridad en el hombre, porque el hombre es limitado. Y porque somos limitados, justamente necesitamos abrir los ojos. Ya llegue esa cuá, ya llegue esa PA y decimos, bueno, vamos a continuar, vamos a trabajar, vamos a esforzarnos y vamos a hacer bien las cosas. Y después, el objeto central de este recordar, el amor de predilección con que el Señor trajo a Israel en la lamentable situación que vivieron en Egipto, liberándolos de aquella esclavitud. Volvemos entonces a lo centro, a lo céntrico, al caracú, ¿verdad?, al meollo de nuestra cuestión. Porque aquí justamente te está diciendo, hemos de recordar ese amor de predilección de Dios para con su pueblo. Porque si leemos todos estos capítulos, ¿verdad?, que nos llevan a entender bien de cómo Israel responde a esa gracia del Señor, ciertamente eso también a nosotros nos entusiasma, ¿verdad?, porque tenemos que hacerlo, porque tenemos que vivirlo, tenemos que poner al servicio de la comunidad, porque siempre nuestra conversión va a ser una conversión después comunitaria, llamémosle de esta manera, ¿verdad?, conversión comunitaria. Por lo tanto, la necesidad de recordar en aquella situación es indicada también como motivo para la conducta de generosa misericordia que se manda al israelita tener para con las personas más necesitadas que viven a su alrededor. Aquí está entonces el aspecto bien práctico. Entonces, ya es que hay necesidad de recordar la situación y el israelita que tiene verdaderamente este compromiso de querer hacer bien las cosas, de esforzarse. Aquí diríamos ya el judaísmo, ¿verdad? Porque estamos ya de este aspecto, estamos reflexionando, un judaísmo profundo, en donde tenemos que comprender cuál es el carácter, cuál es la esencia, ¿verdad?, sobre este recordar y de que nunca tenemos que olvidar los mandamientos del Señor. Bueno, queridos amigos, vamos despidiéndonos por el día de hoy. Volveremos los otros días con más de Yarañez. Que Dios les bendiga a todos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañez, Antiguo Testamento.